Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Ando adelantando. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Ahí va a haber unas gráficas, usted las va a ver. No se van a poner los versículos, ahí están. Si puede leer, pues, qué bueno. Amén. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11 dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Oremos. Padre, le damos gracias por este precioso día una vez más, Señor, y por tu palabra, Señor, que va a ser expuesta. Nos ponemos, Señor, en sus manos de amor, para que usted, Padre Santo, a través de su Espíritu Santo, pueda tratar con nuestros corazones, Señor, para que usted, Señor, por medio de su palabra expuesta, podamos vivificarnos, podamos edificarnos y podamos, Señor, ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendiga esta su iglesia, bendiga a nuestros pastores donde están, Señor, para que usted los siga bendiciendo y llenando de gozo, Señor. En el nombre de Jesús le damos toda la honra, toda la gloria. Amén. Amén, hermanos. En esta tarde nos toca compartir un poco aquí, y el nombre de la lección se llama Edificando en nuestra iglesia local. Amén, diga conmigo, iglesia local. A ver, no el vecino, aquí. Amén, edificando en nuestra iglesia local. Si mira usted unas imágenes ahí, no se busque porque no hay ningún conocido, ¿ok? Entonces, dice la palabra del Señor en Salmo 127, versículo 1. Dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿verdad? Y si los guardas, si el Señor no guarda y no vela, en vano están la guardia ahí, ¿verdad? En el otro versículo. Pero entonces, ¿cuántos queremos que el Señor siga edificando esta su iglesia? Amén. Estoy hablando de ustedes, también en nuestro lugar. ¿Cuántos queremos que el Señor queremos que siga edificando nuestras vidas? Porque nosotros somos su templo, ¿verdad? Somos su iglesia. La iglesia universal está en todo el mundo, todo el que está lavado con la sangre de Cristo. Amén. Entonces, edificando su iglesia. ¿Cómo podemos edificar nuestra iglesia, hermanos? La palabra del Señor es muy clara. Amén. Guardando su palabra, exponiendo su palabra, enseñando. Amén. La palabra edificación viene del latín. Nos vamos a ahorrar todos los términos, las traducciones, pero viene de la acción. Es una acción relacionada con el consuelo y con el ánimo. Amén. Entonces la edificación viene relacionada con el consuelo y con el ánimo. Y hablando en términos espirituales, amén. ¿Por qué? Porque cuando uno edifica, estamos edificando algo nuevo, amén. Cuando una alma se encuentra caída, cuando una persona se encuentra triste, uno viene y trae palabra de aliento y empieza a edificar confianza en él. Empieza a edificar confianza, empezamos a seguir alimentando al corazón. Amén. Amén. Entonces, si Dios no edifica nuestra casa, nuestra iglesia, ya estamos hablando de la iglesia local, si Dios no está en el asunto en cuestión de liderazgo, si Dios no está en el asunto en cuestión de nuestro ministerio, en cuestión del propósito, el por qué estamos aquí reunidos, pues en vano venimos, ¿verdad? En vano venimos a reunirnos, estamos perdiendo nuestro tiempo y estamos en el lugar equivocado. Amén. Porque muchas veces nosotros venimos y pensamos que aquí es un lugar para venir a distraerse, para venir a relajarse, para venir a hacer negocios, para venir a hacer todo menos exaltar el nombre del Señor. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser sabios en esa área de permitir que el Señor nos edifique, permitir que el Señor, a través de su palabra, a través de la comunión con el cuerpo de Cristo, mutuamente edificarnos unos a los otros. Amén. Amén. Están muy serios, aleluya. Y eso que todavía no empiezo. Amén. Pues le damos gracias al Señor, hermanos, porque Él sigue siendo bueno. Amén.
Él sigue siendo bueno en cada uno de nosotros. Y si miramos, hermanos, el proceso de la edificación. Amén. Hay un dicho muy conocido que dice: no quieras ser parte de los resultados cuando ni siquiera tomaste el tiempo de ser parte del proceso. ¿Entendieron? No querramos ser parte de un resultado sin antes haber sido parte del proceso. ¿Qué quiero decir con eso? Que el Señor nos permite, hermanos, trabajar, venir a donde hay pastos verdes, donde empieza la cosecha. Amén. Nos permite estar ahí y permite que cada uno de nosotros seamos parte de su obra. Amén. Entonces es importante que nosotros, ya en nuestra nueva naturaleza, aprendamos a servir al Señor. Aprendamos a edificar al Señor. Amén. Dice que el proceso de la edificación, usted mira un terreno ahí en parte de construcción, pues bueno, así es como el Señor empieza a construir nuestras vidas. Así es como el Señor empieza a restaurar nuestras familias, porque Él derriba todos nuestros argumentos, nuestra forma, nuestra vana manera de vivir, y Él empieza a edificar en amor, en la roca, edificar en Cristo. Amén. De igual manera en el ministerio. Amén. En nuestra iglesia, muchas veces nosotros venimos esperando que ya tengamos todas las necesidades básicas en la iglesia. Muchas veces nosotros esperamos que ya nos tengan todo servido. Muchas veces nosotros nos esperamos que alguien haga lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Entonces, por eso es importante. Hay un dicho que dice: luz de la calle, pero oscuridad en tu casa. ¿A cuántos les han reflejado esa frase? A mí a veces, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida que estamos ocupados en otros asuntos y desatendemos. Pero de igual manera nosotros en nuestra iglesia local, hermanos, por eso les decía siempre en las clases de los maestros, nuestro compromiso en la obra del Señor es local. Esté quien esté, venga quien venga, hágase lo que se tenga que hacer. Si el Señor lo puso a trabajar en una área, usted tiene que ser fiel. Tenemos que ser fiel. Amén. Es bien importante eso. ¿Por qué? Porque nosotros de repente empezamos a hacer nuestra propia agenda y ya empezamos nosotros a tratar de negociar con el Señor en la responsabilidad que nos toca a nosotros. Ejemplo, si hablamos en el hogar, a usted le va a decir a un vecino o a un hermano en Cristo, por más cuate que sea de usted, y decirle: ¿sabes qué? No voy a trabajar estos 3 días, trabaja tú por mí y suple para mi familia. ¿Verdad que no? No tiene sentido. Entonces, de igual manera, en la obra del Señor igual. Dios nos puso para trabajar, nos puso para picar, a uno nos puso para picar piedra. Donde no se mira nada, el Señor nos quiere mostrar algo. Amén. Muchas veces nosotros se nos olvida y como les dije, estamos impuestos a que todo lo hagan por nosotros. Entonces, en la iglesia nosotros tenemos que empezar a aprender. Y el aprendizaje es un proceso también, porque a muchos no nos gusta que nos enseñen, no nos gusta que nos diga lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque según en nuestra propia prudencia, ya sabemos todo, ya tenemos experiencia y carecemos de humildad. ¿Qué me va a enseñar ese muchacho? ¿O qué me va a enseñar ese señor? ¿Qué me va a enseñar esta persona si yo tengo aquí? ¿Verdad? Y podemos abrir muchos interrogantes ahí. Entonces, nuestro compromiso, hermanos, acuérdese, es local, pero el proceso de la edificación empieza con el llamado de Dios. ¿Y quién es el llamado de Dios? ¿Cuántos llamados de Dios hay aquí en esta noche? Amén. Dice la palabra en 1 Corintios 28, 29. Y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, de lo más vil, de lo vano, Él lo escogió a usted. Él me escogió a mí, por su gracia, ¿verdad? Regalo no merecido nos dio esa salvación, pero Él nos escogió, Él nos atrajo a Él, ¿verdad? Nos dice su palabra en Colosenses, ¿no? Él nos atrajo con sus cuerdas de amor. Entonces, todo el llamado de Dios tiene que empezar un proceso de edificación. Y ese precioso proceso
viene con la guianza y la estructura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. En el caminar vamos aprendiendo. Tal vez no somos los mismos de un año. ¿Cuánto se ha fijado usted eso? ¿Se ha examinado qué ha pasado los últimos 3 años en su vida, en su ministerio, en su vida cristiana, en su familia? Amén. ¿Y dónde estaba usted y cuál era su forma de pensar? Amén. Hasta que se empezó a meter con el Señor, empezó a edificarse con la palabra, fue expuesto a muchos errores que a lo mejor teníamos, nos tuvimos que ajustar, nos emparejamos y hemos mirado a su mano. Amén. En el ministerio de igual manera, nosotros estábamos empezando, pero siempre el Señor puso a alguien para que nos enseñara. Y eso es bien importante en el compromiso que tenemos local en nuestra iglesia. Donde tú estás, el Señor te quiere usar. Donde tú todavía no estás, el Señor quiere que te comprometas. Y vamos a ver un poquito más de eso, ¿verdad? El proceso de la edificación es el llamado de Dios. Y con el llamado viene el compromiso. Diga conmigo, compromiso. Amén. A muchos les costó un poquito de trabajo, pero eso es. Amén, con letras mayúsculas, ¿verdad? Compromiso. Deuteronomio 13:1 dice su palabra: en pos de Jehová vuestro Dios andéis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Amén. Este llamado lo tuvo el pueblo de Israel en el desierto, hermanos. Amén. Le fue un recordatorio de todo lo que él ya había hecho. Una generación que se quedó en el desierto, donde sus huesos se le secaron por desobedientes, donde perecieron. Solamente sabemos que Josué y Caleb fueron partícipes para entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Pero entonces, una vez más en Deuteronomio, Dios vuelve a recalcar su ley y vuelve a hablar a su pueblo una vez más. Ordena tu vida, sigue mis estatutos, mis mandamientos, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Tú sé fiel. Entonces, de igual manera, nosotros, edificando en el ministerio, edificando en nuestra iglesia, vamos a poder ver la mano de Dios. Vamos a poder mirar la mano del Señor en la vida de los niños, en la vida de nuestros jóvenes, en la vida de nuestros familiares, en su vida. Amén. Pero si empezamos a edificar, amén, empezamos a edificar en el amor del Señor, a empezar a ver con los ojos de Cristo, empezar a caminar en los pasos del Señor, a empezar a aprender a ser audibles, amén, a ese llamado, audibles a la necesidad, y que se puedan abrir nuestros ojos, que podamos escuchar también, que podamos hablar lo que edifica, que podamos hablar la palabra que construye. Amén. Dice su palabra que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Amén. Entonces, podemos edificar, pero también podemos derrumbar. Y el Señor nos guarde, ¿verdad? Pero hay que no confundir el querer derrumbar a una persona con la exhortación y con el llamado de atención de parte del Señor. Amén. ¿A cuánto les gusta que les llamen la atención? Amén. A nadie. No nos gusta que nos digan muchas veces. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un estilo de vida desordenado. Y no nos gusta que nos llame la atención, ¿verdad? Pero yo me imagino que en su trabajo, allá regañadientes, pero usted hace lo que le dice su patrón, su supervisor, su lead man ahí, la persona encargada, ¿verdad? Y ahí estamos, a muchas veces, ¿qué me va a decir? Cuando nosotros estábamos, que hay un muchacho más joven en liderazgo, de supervisor, y ¿qué me va a enseñar ese muchacho, ese mocoso? ¿Verdad? Pero no, nosotros tenemos que tener, dice la palabra en Filemón, ¿verdad? Hacer como si lo hiciéramos para el Señor. Entonces, tanto en la familia, tanto en el ministerio, principalmente, pero en nuestro trabajo, tenemos que hacer las cosas para Dios. Amén. Y ahí es donde estamos nosotros edificando. Nos dice la palabra del Señor, no lo busque, aquí lo voy a compartir. En Colosenses 2:7, arraigados
sobreedificados en él, confirmándonos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hasta ahí le vamos a leer. Amén. Pero es bien importante, hermanos. Voy a leerlo una vez más. Arraigados y sobreedificados en él, y confirmándoos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces tenemos que arraigarnos, hermanos. ¿Qué es lo que hace un árbol? Se arraiga, sus raíces se arraigan y se fortalece. Entre cualquier viento, cualquier tempestad, no se mueve, ahí está. Entonces nosotros, cualquier problema, cualquier circunstancia, tenemos que aprender también a seguir dependiendo de Dios. Pero tenemos que también aprender los tiempos. Muchas veces el Señor quiere que nosotros tengamos una pausa, tengamos que tomar un tiempo. ¿Para qué? Para un refrigerio familiar, para un refrigerio tiempo para estar con el Señor y edificarnos. Porque lo que hacemos muchas veces es, dejamos la área de servir, pero, como lo digo, dejamos la área de servir por X motivo y pasa esto. No nos arreglamos nosotros y no regresamos al ministerio. Y no regresamos al departamento, al grupo de trabajo que estamos. Amén. Entonces, venimos siendo doblemente reprobados. Amén. ¿Por qué? Porque lo hacemos por excusa. Cuando empezamos, hermanos, a trabajar sin la guianza del Señor, tal vez, cuando empezamos a tratar de depender con nuestras propias fuerzas, el Señor trata con nosotros. Trata con nosotros y muchas veces nosotros confiamos en nuestra capacidad, confiamos en nuestra experiencia, confiamos en el camino que llevamos recorrido. Pero se nos olvida que el que nos ha llevado desde el principio hasta hoy es el Señor. Amén. Entonces por eso nosotros tenemos que tener cuidado para aprender a ser ordenados en la área de nuestro trabajo. Así como servidores, así como los maestros, como la alabanza y los ministerios que ya vienen, ¿verdad? ¿Cuánto les gustaría ver ministerio de evangelismo? Amén. ¿Cuánto les gustaría ver a un líder de varones encargado, comprometido, listo para darle? A una líder de damas, ¿verdad? Ahora, en tiempos de más adelante de la Reforma, había un pastor, John Wesley. Él empezó a separar los grupos porque miraban que todos se juntaban en la iglesia y le salía un que otro ahí teólogo rebelde. No, que la Biblia no dice que hay departamentos, que no hay de danzas, que no hay departamento de ministerio de esto, del otro. Pero él simplemente decía, el Señor va a respaldar su palabra, nosotros necesitamos que predicar y nuestros niños necesitan que ser edificados por medio de la palabra. Nuestros jóvenes necesitan ser edificados por medio de la palabra. Amén, así como nosotros estamos aquí. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por los maestros que están cuidando a sus nenes? Amén. No se preocupan, ¿verdad? Hasta cierto punto, pues están ahí ellos trabajando, ministrándolos, no cuidándolos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos se gozan por los servidores? Que están ahí, nos ayudan y están al pendiente. Y usted se sienta, no sabe qué está pasando, pero hay gente ahí afuera checando los carros, hay gente afuera checando por afuera de los salones. Y pues es una función que ellos tienen, una de muchas. A ver, ¿verdad que no batallamos cuando tenemos sed y agarramos agüita por ahí? Gracias a Dios están ahí. Pero imagínense que llegáramos y no hubiese un orden, no hubiese establecido a departamentos necesarios. Amén. Hay otras iglesias que tienen mucho más capacidad tal vez, pero hay otras que tienen ni siquiera la mitad de lo que tenemos nosotros. Mas sin embargo Dios sigue siendo fiel con ellos también. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a edificar. Acuérdese de eso. Aprendamos a edificar en el Señor. Lo que tenemos, lo que Dios nos dio, nosotros vamos a dar cuentas. Nosotros vamos a dar cuentas y el Señor va a trabajar con nosotros. Ahora, el proceso de la edificación, si usted en Efesios 4, 11 y 12, miramos que también es responsabilidad de los líderes. Versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Pastores y maestros. Amén. ¿Pero con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Diga conmigo, yo soy el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces el Señor puso a líderes, pero también a nosotros nos corresponde edificarnos, alimentarnos, pero escudriñar lo que tanto como lo que se nos da y escudriñar por nosotros mismos. ¿Cómo se va a desarrollar usted? Pues practicando, amén. ¿Cómo se desarrolla un atleta? ¿Cómo se desarrolla un pugilista, un boxeador? ¿Nomás va a subirse al ring cada que le toca? ¿Verdad que no? Él tiene un proceso, empieza desde su alimentación, después sigue su entrenamiento y le dan sus terapias y qué sé yo. Y tiene sus prácticas ahí, tiene le ponen le llaman sparring, le llaman a ellos. Les llaman a alguien que le va a dar golpes. Y si en el entrenamiento él no se cuida, él puede ser lastimado. Entonces nosotros de igual manera estamos en el camino del ministerio, estamos desarrollándonos en nuestra iglesia, estamos creciendo, entonces tenemos que estar firmes. Porque también el enemigo ataca tanto afuera y dentro de la iglesia. Amén. Entonces nosotros tenemos que guardarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que desarrollarnos. También es tarea de todos. Primera de Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animándonos unos a otros y edificándonos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, ¿es responsabilidad? Diga conmigo, de todos. Es de todos nosotros. Ay, no, es que el ujier no vino, que le tocaba a él, pero pues como a mí, si viene o no viene, me da igual, pues ahí se la echa que la haga otro, ¿verdad? Entonces, de igual manera, ¿vino el maestro? No vino, pues como quiera alguien, si no enseño yo, va a enseñar a alguien. No, hermanos, tenemos que quitarnos ese mal hábito y esa mentalidad de rebelde, amén. Porque la rebeldía es hechicería, ¿ven? ¿Cuántos hechiceros hay aquí? Pues nadie, ¿verdad? Entonces hay que dejar la rebeldía. Dice la palabra del Señor. Dice, ¿cómo obtengo la capacitación? Tal vez a lo mejor usted es neófito, a lo mejor es un nuevo en el Señor. Tal vez usted no conoce nada. ¿Y cómo se puede capacitar? Amén. Pues dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 1:19. Nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces tenemos la palabra del Señor, hermanos. Si la palabra del Señor no te es suficiente para poder sujetarte, pues I'm sorry for you, my friend, pero vas a tener problemas. Si la palabra del Señor no te es suficiente para poder cambiar unos hábitos que necesitas que ajustarte, pues estás en el lugar equivocado. Amén. Si la palabra del Señor no es suficiente para que nosotros podamos seguir siendo fieles, podamos estar firmes, amén, pues entonces no somos nacidos de nuevo. Nos falta algo ahí que está faltando a lo mejor. Amén. Pero si nos despojamos y dejamos que el Señor nos llene con su palabra y somos totalmente dominados por su espíritu, pues amén, entonces empiece la transformación. Porque muchas veces como miembros, pero como líderes también hay, decía un pastor, hay unos Mustangs. ¿Sabe cuáles son los caballos Mustangs? Si los han mirado, ¿verdad? Los caballos salvajes que andan allá y que no pueden ser, que ellos andan y andan ahí nomás, pero como que les cuesta trabajo cabrestear. Amén, les cuesta trabajito, pero amén, cuando ya están, por eso si usted mira cuando están la persona que se encarga de cuidar a los caballos, de domarlos, les empiezan a quebrar el cuello, ¿no? Están dando vueltas y vueltas y los empiezan a domar. Amén, entonces, ¿qué es lo que hace la palabra del Señor? Nos empieza a cambiar nuestra vana manera de vivir y empieza a renovar nuestro entendimiento. Como pensábamos hace 5 años en maneras que porque vengo de México, que porque vengo de Perú, que porque vengo de Venezuela, por donde vengas. Amén. Si la palabra del Señor no te es suficiente, entonces tienes que ajustarte y tenemos que rendirnos a Él. Amén.
¿Verdad que ahí miramos al que está edificando ahí en la pantalla? Puede ver que están leyendo los planos, están leyendo instrucciones. Bueno, pues la palabra del Señor nos da instrucciones a nosotros. Nos da instrucciones de cómo edificar la iglesia. Y la compara como su preciosa novia. La compara como el cuerpo de Cristo. Amén. Dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, ¿correcto? Entonces nosotros somos la cabeza de nuestro hogar. Amén. Y nuestra iglesia, pues el Señor, Él es cabeza de la iglesia. Pero también en la iglesia local, el Señor puso a una persona, puso a nuestro pastor para edificarnos. Él tiene el llamado para seguir con nosotros trabajando, hasta que nosotros nos sigamos desarrollando. Amén. Pero el pastor también, en su sabiduría también y en el caminar con el Señor, establece liderazgo. Y cada liderazgo está a cargo de ciertas personas. Y cada líder tiene una función y bajo de él están personas que dependen de las decisiones que va a hacer ese líder. Depende de las decisiones que se tengan que tomar. Y tenemos la responsabilidad nosotros de edificarlos. También tenemos la responsabilidad de ser personas firmes, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad, pues, de no menguar. Imagínense ahí cuando me tocara enseñar. ¿Y dónde está el hermano Tito? Pues sabe. Hace como 3 meses que no viene a la iglesia, ¿verdad? Imagínense eso. No. Entonces, la palabra del Señor, hermanos, la tenemos segura. Tenemos las instrucciones, tenemos la estructura. Tenemos nuestro GPS para que me entienda, ¿verdad? Si usted anda perdido por allá, pues ponga su localizador y vaya a su casa y no se pierde. Entonces, tenemos nosotros la palabra del Señor y hacemos bien, dice su palabra, más segura, en la cual hacéis bien al estar atentos como una antorcha. Entonces, ¿una antorcha para qué sirve? ¿Para guardarla? No, ¿verdad? Una antorcha se tiene que sacar en la oscuridad. Dice en Deuteronomio 5:1, llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Amén. Entonces, como les decía, dispuestos a aprender. Tenemos que estar nosotros dispuestos a aprender. En Deuteronomio 5:1 lo acabamos de leer y nos está diciendo que tenemos que ponerlos por obra. ¿A cuánto les gusta que le enseñen? Amén. ¿Cuánto les gusta aprender? Pues amén. Entonces tenemos que seguirle echando ganas, tenemos que seguir trabajando, hermanos, para seguir adelante. Amén. Hace un año, cuando pasó todo lo de lockdown, todo lo de la pandemia, todas estas cosas, que ahorita no estamos 100% fuera todavía, pero ¿cómo estábamos el año pasado? ¿Verdad? ¿Cuántos anhelaban venir a los caminos del Señor? ¿Cuántos anhelaban venir a la iglesia? Pero cuando la abrieron, ¿dónde están? Así dirían en Sonora, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que decían aleluya? Amén. Por eso nosotros tenemos, hermanos, tenemos que ser sabios. Tenemos nosotros ser dejados a enseñar, hermanos. Tenemos que dejarnos que el Señor nos capacite. Amén. A través de su palabra, el Señor, el Espíritu Santo hace la obra en cada uno de nosotros. Pero nosotros, cuando empezamos a movernos por medio de la fe, empezamos a hacer acción, empezamos a dar frutos. ¿Verdad? Si usted planta un árbol, no va a dar fruto al siguiente día, no va a dar fruto a los meses. Lleva un tiempo. Y así de igual manera el Señor sigue tratando con nosotros. Así de igual manera el maestro está tratando con los niños. Así de igual manera el maestro está tratando con los adolescentes. Está tratando con los jóvenes en high school. Amén. Entonces, ¿cuánto le dan gracias a Dios? Porque todavía nuestros hijos quieren venir a la iglesia, hermano. Amén. Muchas veces tenemos que ajustarnos ahí con ellos, pero ahí están, hermanos. Y el trabajo que hacemos cada uno de nosotros, cada quien hace una parte importante. Puede haber momentos a los maestros, hablando de los maestros, puede haber un momento en que ellos
en que ellos, la clase va perfecta con los nenes. Escuchan y se edifican y aprenden y bien bonito. Pero hay otras veces que Dios santo, amén. Pero es porque es normal, ahí es donde nosotros tenemos que seguir edificando. Si un maestro se enoja, pierde. Es lo que les digo a los hermanos. Amén, no puede ser dominado por un niño, pero a la misma vez tiene que reflejar el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque también ese nene es la iglesia del Señor. También lo que nosotros estamos haciendo es edificando la iglesia del Señor. Estamos edificándonos nosotros mismos. Amén, por medio de su palabra. Entonces, dispuestos a aprender. Si usted quiere aprender, pues hay muchas formas. Primera, venga a la iglesia, ¿verdad? No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, ¿verdad? Costumbre es un hábito que se arraiga, ¿verdad? Y ya sea bueno o malo, pero ahí está. Entonces, hay clase para servidores, hay clase para maestros, hay discipulado. Los que quieren bautizar, los que acaban de aceptar al Señor, se están desarrollando. O sea que es un constante crecimiento, hermanos. Porque de eso se trata la obra del Señor. Es el propósito, ese es el propósito del por qué estamos aquí en la tierra. Amén. Nosotros somos los que damos, dice en Mateo que somos la sal. La sal, el que da sabor. La sal sirve para, en tiempos antiguos y hasta ahorita, la sal se usaba para poder mantener la comida, para poder mantener la carne que no se echara a perder, para que durara más. Hay una palabrita y se me fue. Para preservar. Amén, gracias. Para preservar, amén. Entonces, si nosotros estamos aquí, estamos dando la palabra del Señor y estamos preservando una mala experiencia, preservando una mala decisión, para que no se lleve a cabo, para podernos seguir edificando nosotros. También dice la palabra aquí, dice, ser hacedores y no oidores solamente. ¿Ok? A todos nos gusta escuchar. Ay, hermano, no voy a la iglesia, pero escucho a Shui todos los días. Escucho al pastor Tony, escucho la predicación en Facebook Live del hermano Luis, ¿verdad? Pero pues no viene a la iglesia. Amén. Y más si tiene un compromiso que hacer. Más si tiene que servir. Más si tiene que enseñar. Y aunque no tenga esas dos cosas, es su deber congregarse. Amén. Amén. Ahí sale un que otro teólogo y quiere decir, no, es que el Señor nos puede buscar también en la casa. O sea, aquí siento la presencia. Pero eso sí, hay problemitas y luego son los que estamos aquí enfrente, ¿verdad? Buscando que se nos ayude. Entonces, por eso es importante, hermanos. Y no sé qué se esté refiriendo ni nada, pero acuérdense, ¿se acuerda que he hablado de un principio de la exhortación? Bueno, entonces tenemos que recibirla. Hasta para recibir la exhortación tenemos que ser guiados por el Señor. Tenemos que tener ese corazón para aceptar una exhortación a nosotros. Dice en Santiago 1, 22 al 25, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. ¿A quién? ¿Engañándose a quién? A vosotros mismos, o sea, a nosotros mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de obra, en este será bienaventurado en lo que hace. Dice el versículo, ¿verdad? Que si nomás somos oidores, pero no permanecemos, somos como ese necio que se mira en su espejo y él se considera a sí mismo. Yo soy quien soy, yo estoy bien, ya habrá tiempo. Pero cuando se va, se le olvida. O sea que no tiene una identidad. O sea, no tiene un fundamento en qué caer, en qué sostenerse cuando vengan los problemas malos, cuando vengan los días malos. Amén. Entonces tenemos que ser
hacedores. Amén. Entonces, escuchar, amén. La fe viene por el oír la palabra del Señor en repetitivo, ¿verdad? Seguir oyéndola, seguirnos edificando, claro. Pero también es un tiempo de accionar. Las clases de servidores duran sus 3, 4 meses, de maestros igual, y empiezan a recibir cosas nuevas que no habían a lo mejor escuchado, o cosas que ya habían escuchado pero las vuelven a aprender. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y la palabra del Señor no vuelve vacía. La palabra del Señor siempre está ahí. Amén. Entonces nosotros escuchamos, pero a la vez tenemos que pedirle dirección al Señor para movernos en Él. Así como en el desierto la nube se movía y Moisés, los líderes sabían automáticamente cuándo tenía que moverse, a levantar estacas, mover campamentos, a empezar a organizarse. 2, 3 millones de personas, imagínense. Y sabían que se movía esa nube y cuando paraba, ahí tenía el tiempo el Señor para ellos. Tenía que mostrarles algo. Amén. Ese es el proceso que tenemos cada uno de nosotros en estar firmes y poder accionar, poder no solamente escuchar, pero hacer hacedores. Amén. No hacedores de maldad, sino hacedores de toda buena obra. Amén. ¿Ya se durmió? Amén. Dale la otra ahí. ¿Cómo se compone la iglesia local? ¿Cómo Dios la define? Amén. Ya lo miramos, lo leímos un poco ahorita. Y pongo algo ahí de construcción, hermanos, porque muchos nos identificamos en eso, ¿no? Entonces, ha de decir los hermanos, mira, yo trabajé todo el día, aquí vengo a ver lo mismo otra vez. Pero no, tenemos que edificarnos, amén. El Señor le llama que es su cuerpo, es el cuerpo de Cristo. La llamada del cuerpo de Cristo. Colosenses 1:24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, cuando el líder está trabajando, cuando el líder se siente abatido, cuando el líder se enferma, cuando la persona se encuentra en tribulación, muchas veces estamos y tenemos que seguir adelante. En nuestra vida cristiana, hermano, no podemos agarrar breaks. No hay cristianos part-time, ¿verdad? O estás adentro o nunca estuviste. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar firmes, adelante. Amén, firmes y seguros en el Señor. ¿Por qué? Porque si un pesar que tenía Pablo era cuando el Señor lo iba moviendo, cuando el Señor lo iba para abrir iglesias, que lo iba moviendo para abrir iglesias, el pesar de él era el que la persona la que se quedara fuera firme, fuera de testimonio, fuera apta. Es importante eso, que no nada más tenga aptitudes, sino que fuera una persona apta. Amén. Que no solamente se trata del buen carácter, sino que sea una persona apta para enseñar, apta para instruir, para poder llevar su encomienda. Y no solamente eso, sino también venía y les exhortaba a la iglesia en general. ¿Por qué? Porque andaban desordenados. A otras iglesias las elogiaba, pero no les quitaba el dedo del renglón, que permanecieran en la fe, que permanecieran firmes, porque los tiempos eran malos. En aquellos entonces había persecución, hoy la hay, pero de muy diferente manera. Amén. Antes los metían al foso de los leones, al coliseo romano con las bestias, pero ahora por medio de la tecnología nos llevan. Y nos distraen, ¿verdad? En la cuna, hermanos, de los que tienen bebés, van a entender esto. En la cuna hay un tipo arco así que tiene unas, ¿cómo se le llamarían? Un distractor para los nenes, ¿no? Que le das cuerda y hay una musiquita y está el niño ahí mirando, ¿verdad? Entonces eso le sirve para que el nene no llore, para que el nene se distraiga y de repente se le olvide y se quede dormido. Entonces nosotros
Con lo que está pasando en este tiempo estamos pero tan ocupados y estamos tan idiotizados y estamos tan distraídos en las cosas vanas, en las cosas donde la polilla y el orín van a romper, van a mojecer, van a perecer. Amén. Entonces tenemos que ser sabios en esa área, hasta en la provisión, hasta en cómo proveer tenemos que ser sabios nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos dio dos manos para trabajar. El trabajo es bíblico. Nadie le va a ver llover dinero del cielo, ¿verdad? Pero también nos pide el Señor que nosotros tenemos que ser como la hormiguita, tenemos que trabajar en el tiempo que haya que trabajar. Tenemos que tener buenos ministradores en nuestro tiempo y nuestro dinero. Entonces estamos edificando en nuestra familia, estamos edificando nuestra vida, pero también estamos edificando en la iglesia. Nosotros tenemos que ser sabios, lo vuelvo a repetir otra vez. Si nosotros no somos sabios, vamos a cometer muchas imprudencias, vamos a cometer muchos errores que nos van a costar muy caro. Porque el querer esclavizarse en el trabajo, vas a obtener muchas cosas, pero vas a perder lo más precioso que son tus hijos. Amén, que es tu familia. Y eso no tiene regreso. Amén. También incluso en el ministerio. En una ocasión un pastor murió y todos sus miembros daban palabras de aliento y daban buen testimonio de él. Y estaba un hijo de él rebelde que pues él no era cristiano, pero él tenía mucho rencor. Y cuando le tocó el turno a él para hablar, él dijo: ahora sé por qué yo nunca tuve un padre. Porque todos ustedes tuvieron un pastor. Entonces, podemos ser reprobados al final en ciertas áreas. Amén. David fue un hombre escogido por el Señor. Tenía el corazón del Señor. Estaba conforme al corazón de Dios. Pero como padre hizo unos errores que le costaron y la espada no se alejó de su familia. Amén. Le violaron a una hija y otro hijo lo quería matar, se le rebeló, hubo discordia entre todos ellos ahí. Amén. Entonces tenemos que ser sabios al edificar, ¿verdad? Por eso está el bloque ahí, por eso está la línea. ¿Por qué? Porque el que va a hacer una pared, si no forma bien, si no escuadra bien, pues va a parecer una curva ahí la pared, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a edificar con sabiduría. Amén. Dice la palabra del Señor también, dice que somos como un rebaño. Hechos 20:28 dice que somos rebaño de Él. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, el que está en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Aquí nos habla a los líderes, ¿verdad? Nos habla a cada uno de nosotros, que nosotros tenemos que estar ahí pacientes, cuidando. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia, porque tú, yo, le costamos al Señor su sangre. Le costamos su sangre carmesí, su sangre que fue derramada por nosotros. Entonces tenemos que edificar. Así que sirviendo como servidores, como maestros, como levitas, donde el Señor nos ponga, como en el sonido, amén. Tenemos que estar sirviendo, tenemos que hacer algo. Tenemos de una u otra manera, a lo mejor usted no predica, a lo mejor usted no enseña, pero ¿qué cree? Usted puede hablarle a una persona de Cristo. Usted se puede encargar de ser ese ganador de almas, que es el llamado para todos, ¿no? También. Pero puede compartir, puede apoyar. Yo le comentaba a los maestros que muchas de las veces nos confundimos y empezamos a tener discordia entre nosotros y se nos olvida la edificación. Y empezamos a querer agarrar puestos, queremos agarrar responsabilidades y de repente empieza a haber esta competencia y se nos olvida que el que ya ganó fue Cristo y nosotros tenemos que seguirlo. Amén. Entonces tenemos que, como le dije, para servir tenemos que tener la capacitación que nos da el Señor por medio de su palabra. Dice su palabra también que Él la mira como una novia. Usted es la novia de Cristo, somos la novia de Cristo. Efesios
Segunda de Corintios 11:2. Creo que... Vámonos a Efesios. Dice, déjeme aquí buscarle rápido, se me fue. No la tengo. Ok. La cita dice que somos la novia de Cristo. En Apocalipsis nos habla y nos dice que miró a la iglesia preparada como una novia, con vestiduras blancas, amén, ataviada, vestida de lino fino, que son las buenas obras en nosotros, amén. También nos compara como la cabeza, Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Amén. No es la cabeza de ningún hombre, no es la cabeza de ningún pastor, no es la iglesia, nosotros no somos la cabeza de nadie, amén. Nomás la de nuestro hogar. Pero Cristo es la cabeza de la iglesia, pero Él pone en su sabiduría, pone a las personas que tiene que estar poniendo para poder trabajar en su obra. Dice aquí está la cita, ya se me había perdido. Revelaciones 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, en el tiempo que tenemos nosotros aquí en la tierra, hermanos, tenemos que prepararnos, tenemos que ataviarnos, tenemos que prepararnos por medio de buenas obras. Efesios 5:23, Él nos dice que es la cabeza. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿Y quién es la cabeza de su hogar? Nosotros, los varones, ¿verdad? Así que no podemos descuidar eso, hermanos. Somos la cabeza como número uno, el sacerdote que lleva la guianza espiritual. Amén. El crecimiento, pero que honra a su esposa, que la respeta, que le provee y que le edifica y que le ensalza también. Amén. Porque él brindamos amor. Es una de nuestras responsabilidades de estar con ella. Amén. La próxima lámina, por favor. Donde va un muchacho ahí caminando. Está un muchacho cargando la leña ahí. Amén. Dice, amor por la iglesia donde me congrego. Realmente, ¿qué efecto tiene cuando me congrego y apoyo a mi iglesia local? ¿Nunca has hecho esa pregunta? ¿Qué efecto tiene cuando nosotros nos congregamos? Cuando hacemos lo que nos toca que hacer. Amén, cuando servimos. Dice en 2 de Timoteo 3:16 al 17. Aquí parafraseado dice, aprendemos, somos examinados, somos alentados, instruidos, somos disciplinados, somos capacitados para el trabajo de la obra de Dios. Y nos dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3:16 y 17, dice su palabra que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser preparados para toda buena obra. ¿Y cuál es parte de la buena obra? Pues llevar las nuevas del Evangelio. Llevar las buenas nuevas del Evangelio. Pero también, acordémonos, nuestro compromiso siempre va a ser local. Amén. Local. Si usted no hace lo que le toca hacer, pues el Señor va a poner a otro. Pero ¿qué cree? Usted va a quedar en desobediencia. Amén. Y dice la palabra del Señor que a los que desobedecen, y si usted es un hijo del Señor, Dios lo va a disciplinar. Dice que todo el que toma por hijo, ¿qué es lo que le hace? Lo azota. Ya miraremos otro concepto de la disciplina, ¿no? Pero dice que Él trata con sus hijos. La alabanza y la adoración, hermanos, esto es otra cosa que construye a nuestras vidas, que edifica nuestras vidas. Dice su palabra en 1 de Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos,
cuando os reunéis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces, ¿qué acabamos de hacer temprano? Estuvimos exaltando al Señor, hicimos un sacrificio de alabanza, de adoración, amén, y estuvimos preparándonos. Entonces, ¿qué efecto tiene? Usted hágase esa pregunta y hágasela al Señor. Señor, ¿qué efecto tiene cuando yo vengo a tu iglesia? Cuando yo vengo y me congrego con mis hermanos. Convivimos, lo acabamos de decir aquí parafraseado, ¿no? Aprendemos, somos examinados. ¿Por qué? Porque a través de la palabra el Señor empieza a revelarnos nuestras fallas y empieza a traer esa mansedumbre a nuestro corazón y empieza a ser abiertos nuestros ojos. Empezamos a ver y empezamos a mirar al hermano como Cristo lo mira. Empezamos a ver a nuestra familia como Cristo la mira. Empezamos a ver, más allá que vengan los hermanos que hacen un tiradero en el baño, lo miramos con los ojos de Cristo. Mira, el Señor, guárdalo. Amén. Más allá los que les gusta llegar tarde, pues bueno, Señor, trata con ellos, pero yo sé que usted los va a traer temprano, ¿verdad? Tenemos que aprender. Romanos 15, del 1 al 2. Así que los que somos, antes de leer esta parte, también, hermanos, ¿qué efecto tiene? Ayudamos al débil en la fe. En Romanos 15, 1 al 2 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrande a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Amén. Entonces, cuando exhortamos, el propósito es que usted sea edificado. Cuando disciplinamos a los niños en las clases, es con el propósito de que sean edificados, al joven, a nosotros mismos. Amén. ¿Verdad que en el trabajo, cuando usted anda llegando tarde, que se va temprano, que anda ahí que haciendo como que trabaja, verdad que en veces le llaman la atención y le llaman aquí un write-up, le llaman un warning, que le llaman, ¿no? un aviso. Pero lo dan ese aviso ¿con qué? Para que usted se encarrile, para que usted se afiance, para que usted cambie esa conducta. Y le hacen un llamado verbal, después le hacen un write-up al segundo y muchos al tercero ya le dan gas. Amén. Gracias a Dios que el Señor no es así con nosotros, ¿verdad? Que su mano estaba allí a punto, pero Jesucristo vino y por amor a nosotros Él envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, ¿verdad?, no perezcamos y tengamos la vida eterna, porque Él es paciente, hermanos. Entonces, todos nos desarrollamos a un paso, pero el Espíritu es mismo. Muchas personas aprenden y en un año hacen una transformación en su familia, en su vida, se desarrollan, crecen. Otras personas les toma 5, otros 2, otros todavía no les llega, pero Dios es paciente. Quiere decir que todavía hay tiempo. Quiere decir que todavía el Señor quiere que no te pierdas, quiere que no te pierdas de las bendiciones. Amén. Aleluya. Ya se me durmieron, hermanos. Ok. Entonces, última vez, acuérdense, ¿qué hicieron? ¿Qué efecto tiene cuando me congrego? Usted responda a eso, amén. Ahí cuando se vaya al cafecito, cuando vaya en su casa, mi amor, ¿qué efecto tienes cuando tú no vienes conmigo? Amén. Así le digo a mi esposa: mira, estaba solo ya, y todos me preguntaban por ti. ¿Dónde está tu compañera? O viceversa, si yo ando ocupado, pues ahí andan, ¿verdad?, preguntando. Pero ¿qué efecto tenemos, hermanos? Aunque no me toque servir, yo voy a estar aquí. Amén. Tenemos que tener esa mentalidad. Aunque no me toque servir, yo voy a estar aquí listo para cualquier cosa que se ofrezca. Llegaron una familia nueva, llegaron 2, 3 personas, hay que llevarles agüita, hay que saludarlos, hay que darles una calurosa bienvenida. No vino el que le tocaba levantar la ofrenda, bueno, yo voy a estar aquí, hermano, no vengo uniformado, pero mire, aquí vengo presentable, no vengo ahí en todo fachoso, ¿ah? Entonces, imagínense, tenemos que venir, tenemos que presentarnos al Señor bien. Me toque o no me toque enseñar, yo tengo que estar aquí. Amén. Siempre tenemos que estar en esa área, hermanos, pensar en eso. Amén. Porque miles de excusas puede haber.
pero el compromiso va a estar el Señor ahí. Y si hay comunicación, si sabemos edificar, podemos a preparar la fuente de comunicación. Y si tenemos un grupo de trabajo, pues bueno, ahí nos ayudamos unos con los otros. Y así ya no queda ningún hoyo ahí, ninguna gotera, ¿no? No queda nada pendiente ahí. Imagínense que ha pasado que de repente 1 o 2 maestros fallan y de una u otra manera el Señor ahí está. ¿Pero por qué? Porque hay comunicación, porque hay forma de trabajar. Amén. Así que acuérdese, le toque o no toque servir, presente. Amén. A menos que esté muy enfermo y no pueda levantarse y tengan que ahí resucitarlo, ¿verdad? No, hermanos, el Señor sabe la necesidad de cada uno de nosotros. Amén. Dios no se va a enojar si usted no viene a la iglesia porque usted pues se enfermó, porque su hijo se puso malito, o porque usted tuvo que salir de vacaciones, o tuvo que hacer unas cosas extras, ¿verdad? Tampoco se trata de enseñorarnos, pero acuérdense, para todo hay tiempo. Y muchas veces, así como dejan de congregarse como tienen por costumbre, muchos planean y todo, y llueve, truena, relampaguee, no vienen, o están aquí. Amén. Entonces nuestro compromiso, hermanos, acuérdense, es local. Acuérdense mucho de eso. La última página, ya para terminar. ¿Cómo saber en qué área puedo servir? ¿Nunca se había preguntado eso? Pues bueno, si había varios maestros, pues necesitan más. Si había varios servidores, pues qué bueno que haya más. Dios se está levantando, grupo de alabanza, pues amén. Dios se está levantando, grupo de alabanza. Pero también va a levantar grupo de evangelismo. También va a levantar un grupo de varones, de damas, comprometidos, misiones. Porque evangelismo local, pero también Dios nos puede mandar a misiones. Ese es el punto principal, hermanos. No es tratar de hacer una escuela en la iglesia, ni tratar de agarrar fondos o eso y lo otro. Si Dios lo permite, amén. Pero el punto principal es edificarnos, edificar a al cuerpo de Cristo, edificarnos como cristianos, edificarnos como líderes. Amén. Los hermanos fueron para Bakersfield, fueron para una conferencia, para edificarse, para venir y dar de gracia lo que de gracia recibieron, ¿verdad? Pero si imagínense que se perdiera el propósito de ir, y pues si nomás vamos a dar la vuelta, si nomás vamos a ver qué pasa, pues fuimos y gastamos gas nomás, ¿verdad? Pero se trata de que sea todo con un propósito, con un buen propósito. Ahí miramos unos áreas de salones, ¿no? Ahí están edificando una iglesia ahí en Pakistán. Entonces, ¿cómo saber en qué área puedo servir? Niños, jóvenes, grupos pequeños, evangelismo, damas, varones, servidores, alabanza, panderistas, audio y video. Dice la palabra del Señor en Salmos 133:1, dice, del 1 al 3, pero nomás vamos a leer el 1. Dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Entonces nosotros nos congregamos y nos deleitamos en la presencia del Señor y en la compañía de ustedes. Cuando usted no viene, les extrañamos. Amén. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esto es una palabra de ánimo, una palabra de exhortación para nuestros corazones. Amén. Que el trabajo que hacemos para el Señor, hermanos, no es en vano. Yo nunca he mirado a alguien que trabaje gratis, ¿verdad? Que le van a pagar su cheque. No, bueno, ¿cómo crees? ¿Verdad? Olvídate, ya para mis 40 horas puedo trabajar otras 80, ¿verdad? No, yo no he visto eso, ¿no? Alguien que lo haga por el amor al arte. Lo único que hacemos, dice su palabra, que nosotros no recibimos paga secular, pero la recompensa espiritual está con nosotros siempre. Amén. Y nos da la dicha de ver a una persona que acaba de llegar al Señor
Y en sus meses esa persona ha sido bautizada. Y en el caminar de las semanas, de los meses, esa persona ya dio un giro total. Y cambió, renovó Dios le puso un corazón nuevo y empezó a renovar su mente. Y esa persona, la que estaba perdida en las drogas, fue restaurada. Esa muchacha que estuvo en la prostitución pudo ser restaurada. El joven que estuvo perdido en las drogas pudo ser restaurado. Ese es el propósito local de la iglesia, de poder edificar. Amén. Que nuestros niños, así como están creciendo, como andan, bueno, ellos van a ser los siguientes líderes de alabanza, los siguientes panderistas, los siguientes maestros. Entonces el propósito, hermanos, tenemos que tenerlo presente. Es estar edificando el cuerpo del Señor. Amén. Usted es la iglesia. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Amén. Entonces, para poder estar bien y no tener ningún contratiempo, pues tenemos que tener arreglado nuestro lugar. Hay cosas que hay que arreglarse, hay cosas que hay que trabajar en. Amén. ¿Verdad? Imagínense que no tuviéramos un sonido apropiado. Imagínense que no tuviéramos sillas, que estuviéramos ahí sentados en el piso o qué sé yo. ¿Verdad? Entonces, para poder ser una buena función, tenemos que tener las herramientas necesarias. Tanto espirituales principalmente, pero también materiales. Así que usted, si el Señor puso en su corazón, siga diezmando, siga ofrendando, siga dando su obra. ¿Por qué? Porque no es en vano lo que usted da. No es en vano, se usa para la edificación del local, pero también la edificación para nosotros, para su iglesia, para el necesitado. Amén. Póngase sobre sus pies. Le damos gracias al Señor, hermanos, porque Él sigue siendo fiel, hermanos. Nosotros tal vez podemos cansarnos, nosotros podemos fallarle, nosotros podemos incluso hasta enfriarnos, pero Él sigue siendo fiel y Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Inclina su rostro y vamos a pedirle al Señor. Padre, le damos toda la honra, toda la gloria, Señor, porque usted nos ha puesto, Señor, en este lugar para sumar, para multiplicar, Señor, para ser de bendición, Señor.